Hola, buenas tardes. Hola doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Pueden ir cargando la presentación, por favor? ¿Ya se ve? Sí. Sí, Bueno, entonces vamos a empezar. En esta ocasión, Carla y una servidora Karen les vamos a presentar el tema de estenosis e insuficiencia aórtica. Entonces empezaremos con la estenosis aórtica, que esta es la obstrucción del flujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hasta la aorta en la sístole. El sitio de la obstrucción puede ser subvalvular, este se encuentra en la vía de salida del ventrículo izquierdo, o valvular, que se localiza en la válvula aórtica, o supravalvular, está por arriba del plano valvular en la aorta ascendente. En la etiología tenemos que la estenosis subvalvular aórtica es secundaria a la presencia de un remanente fibromuscular que obstruye la salida del ventrículo izquierdo. Esta puede ser de origen congénito y es frecuente. El tabique interventricular puede crecer y ocasionar una obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo, que esta enfermedad se llama miocardiopatía hipertrófica, que es el engrosamiento anormal del músculo cardíaco. O la estenosis valvular aórtica representa la variedad más frecuente. Esta puede tener un origen congénito en el cual el enfermo presenta solo una o dos valvas. Y la variedad degenerativa, esta es la causa más común en el adulto mayor, puede afectar hasta 7% de la población mayor de 65 años, y esto es porque con el tiempo la válvula aórtica sufre una degeneración que lleva a una acumulación de material de depósito y esto provoca una calcificación, y esto impide la libre abertura de las valvas y crea un orificio muy limitado. El orificio valvular aórtico, mide entre 3 y 4 centímetros cuadrados. En condiciones normales, la presión sistólica del ventrículo izquierdo y la aorta, estas no muestran diferencia y son iguales y no debe de haber una diferencia de presión. Pero si hay una obstrucción del ventrículo izquierdo, hace que eleve su presión, mientras que en la aorta la presión se mantiene en valores normales. Y este aumento tiene como propósito vencer la obstrucción y mantener un gasto cardíaco adecuado. Y aquí los miocitos sufren una modificación anatómica y el músculo cardíaco se hipertrofia. Cuanto mayor sea la reducción del orificio de salida, mayor será la elevación de la presión de la cavidad ventricular izquierda. Esto implica un incremento del estrés parietal y tiene consecuencias fisiopatológicas como la hipertrofia, que esta puede exigir un aumento de la demanda de oxígeno, que es por el incremento de masa muscular como por la reducción de la presión en aorta. Y estas alteraciones causan una isquemia miocárdica. O puede ser una reducción de la distensibilidad del ventrículo izquierdo, esta con una elevación de la presión telediastólica y la excesiva elevación de la poscarga ventricular. Esto puede conducir a que la cavidad se dilate con el paso del tiempo, y esto se debe a una pérdida de la capacidad contráctil, y en fases muy graves se observa dilatación ventricular y datos de insuficiencia cardíaca izquierda. Y esto nos da que hay menos sangre en las coronarias. Esto causa una isquemia y hay angina de pecho, al igual que disnea ante un esfuerzo, ya que no se cumplen las necesidades metabólicas por la cantidad de sangre disminuida. El cerebro también puede sufrir por esta hipoperfusión, incumpliendo las necesidades de oxígeno, y esto causa síncope. Aquí los hallazgos exploratorios, estos son fundamentales para el diagnóstico de la enfermedad.
porque en el pulso el periodo expulsivo ventricular se prolonga y se reduce el flujo sanguíneo hacia la aorta. Y aquí existe una reducción de su intensidad y una prolongación en el tiempo. Y esta característica se le denomina pulso parvus et tardus, o de ascenso lento e intensidad reducida. Aquí en la auscultación cardíaca, el primer ruido cardíaco no muestra variación en la intensidad. Después del primer ruido cardíaco se puede escuchar un chasquido de abertura valvular aórtico, que la presencia de este chasquido establece que la localización de la estenosis es valvular. Lo que establece una constante de la enfermedad aquí es la presencia de un soplo que es sistólico, que se detecta fácilmente en auscultación. Este soplo es intenso, se acompaña de frémito, que por lo general es mayor del grado 4 en la escala de intensidad de Harvey-Levin. Este soplo se escucha con el paciente sentado, con ligera inclinación hacia adelante y en expiración completa. Este soplo inicia en el momento de la abertura de la válvula aórtica. Aquí el periodo expulsivo se prolonga, por lo que la duración del soplo en casos graves abarca la totalidad de la sístole, y esto da lugar a un soplo rudo y de duración prolongada. El soplo se escucha en el foco aórtico y se irradia a los vasos del cuello y la región supraesternal. Y así se escucha este soplo. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Gracias. En los síntomas de la estenosis aórtica ligera y moderada, estas no producen síntomas. En la angina de pecho, los cuadros poseen características típicas como ser opresivas y desarrolladas con diversos grados de esfuerzo, y los cuadros se den con el reposo. Y esto se da por la desproporción entre la exigencia de oxígeno y el aporte de este por las arterias coronarias. Y hay otro mecanismo que contribuye a la aparición, que puede ser la elevación de la presión interventricular, que causa resistencia al flujo sanguíneo coronario, y la presencia de enfermedad obstructiva coronaria. El síncope se debe a una isquemia cerebral y es causado por la incapacidad del corazón para aumentar el gasto cardíaco a través de la válvula aórtica, que es estrecha. Y la disnea, que representa una reducción de la distensibilidad del ventrículo izquierdo, y esto se da por origen a la disfusión diastólica con elevación de la presión auricular izquierda. En el ecocardiograma, este es el estudio invasivo más importante para el diagnóstico. Esto nos permite valorar las características generales de la válvula aórtica, su grado de calcificación, el grosor de las paredes del ventrículo izquierdo y los diámetros de la cavidad ventricular. Aquí con el Doppler es posible determinar el grado de estenosis, la velocidad máxima del flujo sanguíneo en el sitio de la obstrucción y el gradiente de presión máxima, y calcular el área valvular aórtica. Y se puede ocupar esta fórmula donde el área del orificio de la estenosis es igual al área del orificio antes de la estenosis por la velocidad del flujo antes de la estenosis entre la velocidad del flujo después de la estenosis. La radiografía de tórax casi siempre es normal. En algunos casos el botón aórtico es prominente y escleroso, y esto nos puede llevar a sospechar de una dilatación de la aorta ascendente. Esta es una radiografía de un paciente con estenosis aórtica grave, donde se puede observar cardiomegalia de grado 1 en el botón aórtico prominente y aorta elongada. Y el cateterismo, que este es el estudio por el cual se llega a las arterias y cavidades del corazón y nos sirve para confirmar el diagnóstico. Este es un estudio invasivo y en la actualidad se indica para valorar la presencia de enfermedad coronaria obstructiva. Y para realizarlo se tiene que cruzar la válvula aórtica con un catéter para medir de manera directa el gradiente o diferencia de presiones máximas entre el ventrículo izquierdo y la aorta.
y se considera que la estenosis es grave si el gradiente es mayor de 40 milímetros de mercurio. Bien, en el electrocardiograma, regularmente las estenosis aórticas de grado ya sea de leve a moderado pueden o no producir una repercusión en el electro, pero las estenosis graves van a mostrar datos de crecimiento ventricular izquierdo y en este caso se observan ondas negativas de ramas asimétricas con el segmento ST igual negativo en las derivaciones precordiales izquierdas, que serían B5 y B6, y también en D1 y ABL. La siguiente, por favor. Bien, para el tratamiento, pues debemos seguir diferentes indicaciones para saber cuál es la modalidad de intervención que sería más adecuada para cada paciente. Primero debemos observar si hay síntomas. Si se cumple, daría paso a una intervención probablemente beneficiosa, evaluando también pues, las comorbilidades y la fragilidad de cada paciente. Y si se lleva a cabo una evaluación, después se lleva a cabo una evaluación del equipo cardiológico. Ahora, cuando no se presentan los síntomas, se observa una FEBI que puede ser menor o igual al 50%. Cuando no es así, puede estar físicamente activo. Si está físicamente activo, se realizan las pruebas de esfuerzo, donde se observan síntomas o caídas de presión arterial que estarían por debajo de los valores basales. Y entonces, cuando sí sucede, se evalúa con equipo cardiológico. Pero cuando no hay presencia de síntomas, están los indicadores de un pronóstico adverso y riesgo operatorio bajo. A partir de aquí, si hay características adversas, se evalúa. De no haberlas, nada más se educaría al paciente y se reevaluaría a los 6 meses o en caso de tener presencia de síntomas, se reevalúa lo antes posible. Y bien, cuando se llega a la evaluación del equipo cardiológico, vamos a tener 3 determinantes. Primero, los pacientes menores de 75 años con riesgo bajo para reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica, o los que no son candidatos a implante percutáneo de la válvula aórtica, que sería el TAVI por sus siglas en inglés. El paciente entonces será candidato para reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica. Ahora, en pacientes mayor o igual a 75 años o no candidatos con alto riesgo para reemplazo quirúrgico y candidatos a TAVI transfemoral, se les realiza el implante percutáneo de la válvula aórtica. Y para el resto de los pacientes serán candidatos para TAVI o para reemplazo quirúrgico. La siguiente, por favor. Bien, en realidad para esta enfermedad pues no existe como tal un tratamiento farmacológico eficaz, pero sí podemos tener alternativas quirúrgicas como medio de tratamiento, como pues lo es la valvuloplastia con globo, que es un procedimiento donde por medio de un catéter con globo o balón se dilata la válvula y es de utilidad para especialmente pacientes pediátricos o jóvenes con estenosis congénita en los que no existe una calcificación valvular. Y para los adultos solo se aplica como medida paliativa, en especial como puente de espera para su tratamiento quirúrgico definitivo. Pero este procedimiento en los adultos pues va a tener un alto riesgo de fracaso, que puede ser una rotura valvular o otras grandes complicaciones como un episodio vascular cerebral. Y el porcentaje de reestenosis a los 6 meses de este procedimiento es mayor del 50%. La siguiente alternativa es la cirugía valvular aórtica, que se considera como el tratamiento de elección, que consiste en el implante de una válvula aórtica protésica, ya sea biológica o mecánica, es decir, un procedimiento que se realiza para reemplazar o reparar la válvula aórtica del corazón cuando pues esta no funciona correctamente. Y la última pues va a ser un implante valvular aórtico transcatéter, que es un procedimiento mínimamente invasivo utilizado pues para estenosis aórticas graves,
que está indicado en pacientes mayores de 80 años o en los que tienen un elevado riesgo quirúrgico, ya sea por comorbilidades o por problemas anatómicos. Y bueno, este procedimiento implica una implantación de una nueva válvula aórtica sin necesidad de abrir el tórax ni tampoco de detener el corazón. Generalmente se realiza a través de la arteria femoral, aunque también en algunos casos se puede utilizar acceso subclavio o transapical. Y una vez que el catéter llega a la posición de la válvula aórtica, la nueva válvula se despliega en el lugar de la válvula enferma, reemplazándola y pues de esta forma restaurando el flujo sanguíneo normal. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a pasar a la insuficiencia aórtica, que pues va a consistir en la incompetencia de la válvula aórtica para... De estenosis aórtica, comentarios, dudas, antes de que pasemos a insuficiencia aórtica. Si no, pregunto yo. William. Sí, profe. ¿Cómo sospecho que un paciente tiene estenosis aórtica y cómo lo protocolizo? Porque eso les va a llegar a ustedes como médicos generales. ¿Cómo voy a saber? Bueno, mediante el diagnóstico, primero tenemos que ver el ecocardiograma. Sí, pero ¿cómo? O sea, ya te fuiste desde el inicio. Ok. Me llega un paciente al consultorio. ¿Cómo sé que es una estenosis aórtica? ¿Cómo voy a sospechar que es una estenosis aórtica? Bueno, primero tenemos que ver sus síntomas. Ajá. El paciente llegó asintomático, William. Fue a la consulta contigo porque tiene 82 años, es diabético, hipertenso, fumador, y alguien le dijo que pues se hiciera un chequeo y fue contigo a la consulta. Ok, yo ahí sugeriría el diagnóstico de ecocardiograma. No. El paciente está asintomático y nada más fue a tu consulta por Alonso. Bueno, igual esta Karen nos había comentado que en el electrocardiograma se iban a ver algunas pequeñas alteraciones, tanto en B4, 5 y 6 como en D1 y D2. Además, también aquí, pues también va a manifestar pues síntomas como también falta de aire, cansancio, ¿no? A ver. Todavía no hemos pasado a eso. Estamos en un paciente que está asintomático de 82 años, diabético, hipertenso, fumador, colesterol alto y que va a tu consulta a un chequeo. Dime, María Guadalupe. Podría ser en la auscultación que dio de inicio Karen y pues Karen, perdóname, está Carla y pues nos presentó también el soplo, el ruido. Ok, María Guadalupe. Entonces tú estás en tu consultorio, el paciente tiene 82 años, ya es un señor grande, y entonces lo vas a escuchar. ¿Qué vas a escuchar? ¿En dónde vas a escuchar? Pues... ¿Sí? William. Sí, mencionaba que se escuchaba un chasquido en lo que es el foco aórtico. Eric. Sí, podría ser un soplo sistólico debido al momento de la inyección del ventrículo. ¿Dónde? Al momento de que pasa la sangre del ventrículo. ¿En qué foco, Eric? Sería en el foco. ¿En cuál, Sofía? En el foco aórtico.
Pues es lógico, ¿no? Estamos hablando de estenosis aórtica, ni modo que escuchemos el soplo en el mitral o en el tricuspidio. O sea, de eso me habla si ustedes leyeron el tema, son cosas muy obvias, ¿no? Entonces, lo primero es que yo lo que tengo que hacer es escuchar al paciente, ¿no? Todos tenemos un estetoscopio y lo vamos a escuchar. Foco aórtico. Eric, ¿dónde está el foco aórtico? Línea parasternal, bueno, sería en el cuarto espacio, no, tercer espacio, sería segundo espacio intercostal, línea parasternal, es izquierda. Ariadna. Es en el segundo espacio intercostal derecho, cerca del esternón. Ok. ¿Dónde está el foco pulmonar, Ariadna? Está en el segundo espacio intercostal izquierdo. Igual a la misma altura, pero en el esternón. Ok. Miren, doctora, es lo mismo. O sea, claro que me doy cuenta si alguno de ustedes lo busca en internet, porque pues estamos en línea, ¿no? Entonces, si les pregunto en ese momento y no me contestan, pues sé y veo sus ojos que están viendo, buscando en internet dónde están los focos, cosa que ya deberían saber, ¿no? Pues aquí no nos hacemos, no somos nuevos en estas cosas. El tema lo debieron haber leído nuevamente. Entonces son cosas muy básicas que hemos visto. Entonces, en el foco aórtico, lo primero que voy a escuchar en este paciente es que cuando yo ponga mi estetoscopio, voy a escuchar un soplo. La característica del soplo, Sofía, ¿cuál es? Que se escuchaba como un chasquido después del, ¿no? No, Carlos Alexander. La característica, dependiendo, bueno, dice, es como, pero dependiendo en qué ciclo se está haciendo. Por ejemplo, si es en la sístole, diástole. Ajá, por ejemplo, si es en la sístole. No, sístole nos está hablando de una insuficiencia. Dice. Sí, pero es como una, ¿cómo se llama? No lo tengo claro, Doc, pero sí es como, sí. Ok, María Guadalupe, ¿cómo es el soplo? Pues la compañera comentó que se escuchaba como un chasquido y pues en la bibliografía Pero estamos hablando del soplo. O sea, ¿por qué te vas a la radiografía si te estoy preguntando? No. En la bibliografía. En la bibliografía lo describe como un soplo que se irradia y que pues va a ir como ascendiendo. Ok. Samuel. ¿No está Enrique? Samuel. Sí, doctor. Sí, ¿cómo es el soplo? Bueno, yo me quedé con el mismo de mis compañeros, que la característica era el chasquido. O sea, el chasquido en el chasquido sistólico, en la sístole. Híjole. Entonces, Carla y Karen, pues ya vamos a pasar a insuficiencia aórtica y no se entendió el tema o no lo explicaron bien. ¿Ustedes qué creen? Eso y que sus compañeros no leyeron, o sea, como que no les interesó el tema, pues. Entonces, ¿qué pasó, Karen? ¿Qué pasó, Carla? Bueno. Entonces, la estenosis aórtica es la valvulopatía degenerativa más frecuente actualmente. O sea, la tienen que saber sí o sí, pues. Entonces, puede ser asintomático o puede ser sintomático. Degenerativa hablamos que se presenta después de la séptima década de la vida, por eso poníamos a este paciente 80 años. También puede ser congénita.
que decían Carla y Karen, hablaban de aorta bicúspide. También puede haber pacientes jóvenes que tengan estenosis aórtica, aunque es muy raro, ¿no? Y cuando es un paciente joven tenemos que pensar que sea congénito. ¿Por qué digo bicúspide, Ariadna? Porque el ruido se oye en los mismos focos. Porque normalmente la válvula es tricúspide, pues. La válvula tiene 3 valvas, está conformada por 3 valvas. Carlos. Sí, doctor. Carlos, ¿cuánto mide el diámetro de apertura de la válvula aórtica? Normalmente de 4 a 5, y una vez nos había comentado que puede llegar a abrir hasta 6 centímetros. Ok, de 4 a 6 centímetros cuadrados. Cuadrados, más, ¿no? Sí. Entonces tiene 3 valvas y cuando tiene 2 valvas se considera bicúspide. Puede haber una válvula unicúspide, que es muy raro, que solo tenga una cúspide, una valva. Bicúspide que tenga 2 y normalmente debe tener 3. Y también puede ser que tenga 4, pero normalmente debe tener 3. Cuando tiene 2 valvas, pues regularmente lo que pasa es que hace estenosis, ¿no? Y entonces es congénito, regularmente. Entonces, estos pacientes tienen síntomas muy característicos. A ver si puedes poner una imagen que tengas, Carla o Karen. No veo conectados a varios de sus compañeros, o por lo menos 2 de sus compañeros no los veo conectados. Menos una imagen donde haya un corazón, que hayas puesto la válvula. No. A ver, las primeras, no las recuerdo bien. Otra, ajá. Bueno, esa, tal vez es. Ok. Bueno, entonces, en la estenosis aórtica, pues dice estenosis porque la válvula puede tener 2 patologías, insuficiencia o estenosis, ¿no? O sea, que no coapte de forma correcta o que esté cerrada, ¿no? La válvula. Entonces se va cerrando, se va degenerando poco a poco, como ven aquí, se va degenerando poco a poco, o sea, se va llenando de calcio, de colesterol, etcétera, hasta que se va cerrando. Y entonces cuando el diámetro de apertura ya no es de 4 a 6 centímetros, sino baja a menos de 1 centímetro cuadrado, pues obviamente imagínense que la sangre, si ven aquí el dibujito, el rojo, la sangre pasa de la aurícula izquierda por la válvula mitral al ventrículo izquierdo, si ven ahí el dibujito, ¿no? No sé si lo puedes ampliar el dibujo, Carla. Sí. Nada más poner el dibujo, eso, ahí está bien, ¿no? Entonces vean cómo la sangre viene de la válvula, de la aurícula izquierda, de las venas pulmonares a la aurícula izquierda y pasa por la válvula mitral, y de la válvula mitral pasa al ventrículo del lado izquierdo, ¿no? En lo rojo. ¿Todos estamos ahí? Ok. Y entonces la sangre tiene que ser expulsada por ese cuadrito que está marcado ahí que dice válvula aórtica. Esa es la válvula aórtica. Ahí se tiene que expulsar la sangre. Entonces, como se expulsa la sangre por ahí, esta es la aorta, lo que sigue es la aorta, ¿no? Para que llegue y tenga todas las necesidades de la sangre. Pero como está estenótico, como está en cero, como está, perdón, en un centímetro cuadrado, se redujo el área de apertura, está en 1 centímetro cuadrado. Entonces, cuando quiera expulsar la sangre, pues va a tener esa barrera, va a encontrar y sí va a expulsar sangre, pero poca. Y entonces ahí, como va a ser en la sístole, pues el soplo va a ser... Entonces, acuérdense que cuando vimos semiología, creo que ya no se acuerdan, pero cuando vimos semiología, decíamos que el soplo debe tener características. Primero, el ciclo al que pertenece, si pertenece a la diástole o pertenece a la sístole. Este es un soplo sistólico, ¿no? Entonces, porque pertenece a la sístole. Tenemos que ver también que el paciente en el epicentro, o sea, ¿dónde se escucha mejor el soplo? ¿Dónde se escucha mejor? Bueno, pues tenemos que el de la estenosis aórtica se va a escuchar mejor en el foco aórtico, ¿no? En el segundo espacio intercostal, borde esternal del lado derecho, ¿ok? Y luego el grado, o sea, hay grados del 1 al 6 de acuerdo a la clasificación de Levine y Harvey, ¿no? El grado, después del grado 3, el paciente va a tener trill, que yo le pongo la mano y entonces tenemos como una vibración, ¿no? Puede vibrar porque tengo que palparlo. Y luego las irradiaciones del soplo. El soplo se irradia hacia el cuello, en este caso el soplo de estenosis aórtica es muy importante, se irradia hacia el hueco supraesternal y se irradia al cuello, ¿ok? Obviamente hay que pedirle al paciente que mantenga la respiración
para que podamos escuchar el soplo. Pongo la campana del estetos aquí y se escucha. ¿Qué pasó, Samuel? Una duda, doctor. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la estenosis mitral, sí que hay una que es muda, en el cual hay ausencia de estos signos auscultatorios. En este caso de la estenosis aórtica, ¿también puede haber estenosis aórtica muda? No, y estamos hablando de otra cosa en este momento. Sí, doctor, perdón. Entonces, el soplo se escucha en el cuello, ¿no? Se puede irradiar al cuello. Y eso es como lo más importante, ¿no? Tiene un ciclo, un epicentro, un grado y una irradiación. Eso es lo que vamos a ver en el soplo. Obviamente yo escucho eso y me llama la atención en el paciente y pues ahora sí, ya dijo, híjole, este paciente puede tener una estenosis aórtica. El soplo, como lo pusieron Carla y Karen, ¿ya se desconectó Karen? No. El soplo, como lo pusieron ahí, ese soplo es muy característico. Ustedes se pueden poner su estetoscopio en su corazón y escucharse los soplos y ver que ninguno sopla así. No sé si lo puedes volver a poner. Sí. Es un soplo que le llamamos decreciendo. Decreciendo y que es romboideo, porque empieza de menos a más y luego de más a menos, ¿no? Entonces, vean aquí cómo parece un rombo. Dale otra vez clic, suben todo el volumen ustedes. Es un soplo rudo, es un soplo áspero. O sea, una vez que escuchen este soplo, jamás se olvida. Es el soplo que menos se olvida, ¿no? Porque es así como lo están escuchando. Es áspero, es rudo, rugoso. Y entonces, pues bueno, ya tengo el soplo. Ahora, ¿qué sigue, Ariadna? Me llegó mi paciente, por eso yo le escuché un soplo. ¿Qué sigue? Pues puede pasar a realizar un electrocardiograma. Ok, electrocardiograma. ¿Qué vas a encontrar en el electrocardiograma? ¿Qué esperas encontrar en el electrocardiograma? ¿O no esperas encontrar nada? El soplo puede tener características. Puede ser meso, puede ser proto, puede ser meso, o puede ser telesistólico. O sea, al inicio de la sístole, en medio de la sístole o al final de la sístole. O tener todos los componentes. De acuerdo a eso también me puede dar la gravedad de la patología. O sea, yo puedo decir, híjole, esta me parece que es una estenosis aórtica severa. Entonces, ¿qué sigue, Ariadna? ¿Qué vamos a encontrar en el electro? Pues se pueden... Sí se dan cuenta, autores, que, bueno, todos los temas son importantes. Cardiología es importante. Definitivamente es muy importante. Electro es importante. Pero sí se dan cuenta que la mayoría no lee para el tema previo. O sea, sí lo notan porque hay cosas muy básicas, pues que, híjole, ya las vimos aparte, que no se retroalimentan y que se preguntan cosas que son muy básicas para el tema. O sea, y si es un tema en cualquier patología, híjole, voy a aprender estenosis aórtica. ¿Qué me van a preguntar? Híjole, me van a preguntar el soplo seguramente, me van a preguntar el electro, me van a preguntar la radiografía y me van a preguntar el ecocardiograma. Y no les estoy preguntando cosas de ecocardiografía, nada más qué es lo que necesitan saber ustedes como médicos generales para llegar al diagnóstico. Y no lo hacen, ¿no? Bueno, entonces le pido un electrocardiograma y el paciente puede encontrar datos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Regrésate a donde estaba el corazón, por favor, Carla. Aquí y algo más grande. El ventrículo izquierdo en un principio se va a dilatar, ¿sí o no? ¿Quién me contesta? Karen, Carla también pueden contestar. ¿Se va a dilatar, sí o no? Dilatar es que yo voy a ver un crecimiento en la radiografía, voy a ver que está dilatado mi ventrículo izquierdo. Pues sí. Pues no, la respuesta en un principio es no, porque lo que pasa aquí es que si está cerrada mi válvula aórtica, mi corazón, mi ventrículo izquierdo,
que se encarga de presión, pues va a tener más presión y entonces va a trabajar más. Se va a hipertrofiar, va a haber hipertrofia del ventrículo izquierdo. Estas paredes que ven ustedes aquí, que quedamos que las paredes del ventrículo izquierdo, ¿cuánto miden? Karen. De 9 a 11 milímetros. De 9 a 11 milímetros. Entonces, pues lo que vamos a tener ahí es una hipertrofia ventricular izquierda y estas paredes se van a hipertrofiar, se van a volver más gruesas para poder tener más fuerza y tratar de sacar lo más que se pueda de sangre. Entonces van a tener 15, 18, 13, no sé, van a estar crecidas estas paredes, ¿no? En un principio y por mucho tiempo se va a hipertrofiar. Por eso vamos a encontrar datos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo y crecimiento ventricular izquierdo. Vimos un índice. ¿Cuál fue el índice? En clases previas vimos un índice. Hasta les dije, ese índice se pregunta mucho en el ENARM para crecimiento ventricular izquierdo. Es el de Sokolov. El índice de Sokolov y Lyon. ¿Te acuerdas cuál era ese índice de Sokolov y Lyon, Sofía? Era que tenía de tener o sea, la suma de B1 y B6 debía tener más de 30 para ser positivo. ¿Cuánto, perdón? ¿30? No. 35. S de B1 más R de B5, B6, que sea mayor a 35, habla de crecimiento ventricular izquierdo. Entonces, eso lo vamos a buscar en el electro. Cuando yo vea un electro con eso, híjole, también me puede hacer pensar que una de las patologías que puedo tener es una estenosis aórtica, ¿no? Ok, ya le pedí el electro y vi que tenía crecimiento ventricular izquierdo. Le pido una radiografía y la radiografía puede ser normal, muchas veces es normal, porque quedamos que el ventrículo izquierdo no crece, se quede del mismo tamaño hasta que ya está en las fases muy avanzadas donde mi corazón ya no puede más y entonces empieza a dilatarse. Eso ya es en las fases muy avanzadas. Entonces, le pedí el electro, le pedí la radiografía, pero como sigue soplando y yo soy un médico general que llevé bien cardiología, entonces se lo voy a mandar al cardiólogo, pero como yo escuché el soplo, ya se lo voy a mandar con el ecocardiograma y con mi posibilidad diagnóstica. Entonces, el ecocardiograma, ¿qué va a reportar o qué puede reportar el ecocardiograma? Hipertrofia ventricular izquierda. Sí, eso es uno, pero lo más importante es que nos va a reportar que tiene el área valvular aórtica es menor de 1 centímetro cuadrado, ¿ok? Y eso me va a decir, tiene estenosis aórtica severa. Y entonces tenemos que tomar algunos valores como la velocidad máxima y como el gradiente medio en el ecocardiograma, ¿no? Obviamente es necesario saber la función del ventrículo izquierdo, la FEBI, ¿no? Es necesario saberla en el ecocardiograma también. Y ver si las demás válvulas están bien, porque a veces hay pacientes que tienen no solo afección de la válvula aórtica, sino hay mismo afección de la válvula mitral. Entonces también es importante. Todos esos datos nos va a dar el ecocardiograma y si es severa, pues ahorita vamos a ver lo que nos decía Karen del tratamiento que le vamos a ofrecer. ¿Requerimos un cateterismo? Sí. ¿Para todos los pacientes, Karen, o solo para algunos? ¿Y para qué queremos el cateterismo, Karen? Te escucho. Es que, bueno, según está indicada en pacientes mayores de 40 años. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué crees que mayores de 40 años? ¿Y por qué los más jóvenes no? ¿O sí? ¿Por qué se te ocurre? Samuel. Doctor, puede ser que, bueno, a partir de los 40, porque ya puede ir acompañado de otras patologías como la hipertensión, y entonces eso puede agravar
la salud del paciente. ¿Y para qué quiero el cateterismo? O sea, estamos preguntando del cateterismo. ¿Qué me va a decir de la hipertensión? Bueno, resulta que después de los 40 años, pues tenía algo más o menos que ver lo que dice Samuel, pero pues no del todo. El paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Puede ser diabético, hipertenso, fumador, etc. Entonces yo necesito meterlo a cateterismo para ver cómo están sus arterias coronarias. Porque si resulta que las arterias coronarias están dañadas, cuando yo le proponga el tratamiento al paciente, pues tengo que arreglarle las arterias también. Si no, ese paciente se va a infartar en la cirugía. O se las arreglo dentro del procedimiento o antes del procedimiento. ¿Ok? Por eso a los menores de 40 años no, porque prácticamente sabemos que las arterias están normales, ¿no? ¿Queda claro, Karen? Cuando yo voy a someter a un paciente a una cirugía del corazón, obviamente tengo que tratar de arreglarle todo en el mismo evento. No lo voy a someter a una cirugía de cambio valvular y luego la voy a someter a una cirugía de revascularización coronaria, ¿no? Imagínate, pobre paciente. Ok, pon la lámina de tratamiento. Ok, ahí donde dice síntomas, perdón, regrésate donde dice síntomas. Donde dice síntomas, ok. El paciente va a tener angina de pecho porque cuando el paciente quiera expulsar la sangre por el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica está cerrada. Y acuérdense que los senos coronarios o las arterias coronarias están más arriba de la válvula aórtica. Entonces, cuando quiera expulsar, pues obviamente no se va a llenar de forma correcta las arterias coronarias y eso me va a dar dolor de pecho. Ese es el primer síntoma. La mnemotecnia es ASI, angina, síncope, como el paciente, síncope de esfuerzo, el paciente hace algún esfuerzo y necesita más sangre acá arriba en la cabeza, ¿no? Entonces tiene que expulsar con más fuerza la sangre, pero como está cerrada la válvula aórtica, entonces no llega sangre acá al cerebro y pum, se cae, síncope de esfuerzo. Y en las fases finales, ya cuando el paciente, ya ese corazón está muy hipertrofiado y ya trabajó mucho y ya dice, ya hasta aquí, pum, se empieza a dilatar y cae en insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular izquierda y ahora sí hay disnea, ¿no? Entonces, esos son los síntomas más importantes. Vete a tratamiento. ¿Qué pasó, Ariadna? Dime. Una pregunta, profe. La insuficiencia, la estenosis aórtica también podría desarrollar edema de pulmón por haber desarrollado la insuficiencia cardíaca o no entra. Sí, en las fases finales sí. Ok. El tratamiento, estamos hablando de la estenosis aórtica severa, ¿ok? O grave. Estenosis aórtica leve, estenosis aórtica moderada se vigilan, ¿ok? No les hacemos nada, solamente las vigilamos. Las estenosis aórtica severa, cuando el área valvular aórtica es menor a 1 centímetro cuadrado, se tienen que tratar por varias situaciones, aunque el paciente no tenga síntomas, porque tiene riesgo de muerte súbita, por fibrosis miocárdica, etcétera, ¿no? Y actualmente el tratamiento, no hay tratamiento médico, nos decía Karen, no hay tratamiento médico. O sea, el paciente tiene falla cardíaca, porque el paciente puede tener falla cardíaca, ok, le doy tratamiento para la falla cardíaca. Pero no hay un tratamiento específico para la estenosis aórtica, es quitarle la válvula sí o arreglarle el problema sí o sí. Entonces dice, ¿tiene síntomas el paciente? Si el paciente tiene síntomas, sí, la intervención probablemente es beneficiosa tras la evaluación de las comorbilidades y fragilidad. Como es un padecimiento degenerativo, regularmente lo van a presentar pacientes que sean añosos, ¿no? Y entre más añoso sea un paciente, el paciente tiene más fragilidad, ¿no? Si tiene un paciente de 80 años, un abuelito de 80 años, diabético, hipertenso, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar, ya no camina, le amputaron una pierna, pues es un paciente que no va a ser candidato a nada, no va a ser candidato a cirugía, porque si lo meto a cirugía o a TAVI se va a morir durante el procedimiento. Por eso es muy importante saber las comorbilidades y la fragilidad del paciente. Si el paciente no tiene comorbilidades, intervención no tiene comorbilidades y fragilidad, tratamiento médico, ¿no? Pero si el paciente, a ver, sube un poquito, acá dice síntomas. Si el paciente no tiene síntomas, pero tiene una FEBI menor del 50, sí,
evaluación con el equipo cardiológico, baja, ajá, y hay tres escenarios que hay que valorar, ¿no? Si el paciente tiene menos de 75 años y tiene un Euroscore menor a 4%, que son escalas de evaluación quirúrgica, o si tiene mayor de 75 años. Y hay dos tratamientos que se le pueden ofrecer al paciente: o cambiarle la válvula, cirugía de cambio valvular aórtica, que es abrirle esternotomía, someterlo a bomba, intubarlo, y es un procedimiento de riesgo, claro, y cambiarle la válvula, ponerle una válvula biológica o mecánica, dependiendo, ¿no? Eso va a depender mucho de la edad del paciente. Si el paciente es menos de 75 años y no tiene riesgo quirúrgico incrementado, o sea, si el paciente no es diabético, no es hipertenso, no fuma, no tiene otras comorbilidades y es menor de 75 años, les va mejor en la cirugía. Aunque en la cirugía se pueden morir, pero si salen de la cirugía les va mucho mejor, porque esa válvula dura más tiempo, ¿ok? Ahora, si mi paciente tiene más de 75 años y tiene riesgo quirúrgico alto, o sea, esto quiere decir mayor de 8%, eso quiere decir que mi paciente tiene enfermedad renal crónica, tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene enfermedad pulmonar. Imagínense que yo a ese paciente lo someto a una cirugía, no va a salir de la cirugía. Es muy probablemente que se muera en la cirugía. ¿Okay? Entonces, para ese paciente de alto riesgo quirúrgico va a ser candidato a una TAVI, a una colocación de una válvula vía transcatéter por la pierna, ¿no? Por la pierna subimos un dispositivo, una válvula, que se implanta y que se abre. O sea, es menos invasivo, pero claro, aunque es menos invasivo, es totalmente de riesgo. ¿Ok? Normalmente una válvula anda más o menos como para estas TAVIs, andan más o menos como 470, 500 mil pesos, ¿no? Hay hospitales, obviamente, donde se hacen de forma gratuita si el paciente no cuenta con el recurso. ¿Ok? Entonces, esos son los dos tipos de procedimientos que existen para el paciente: TAVI o cirugía de cambio valvular aórtica. Y va a depender de la edad y va a depender de las comorbilidades y el riesgo quirúrgico del paciente. Y utilizamos dos escalas quirúrgicas, Euroscore y STS. ¿Ok? Listo. La que sigue, bueno, entonces vamos a hablar de valvuloplastía con globo. No se hace ya. Él puede estar muy calcificado, regularmente están muy calcificados. Cuando es meter un globo y pum, abrirla, se puede romper la válvula, ¿no? Entonces no se hace. O es cirugía, cambio valvular aórtica, o implante valvular aórtica transcatéter. Se entiende que uno es para el que tenga mayor riesgo y uno para el que tenga menor riesgo, ¿ok? Entonces vamos a continuar con insuficiencia aórtica. Bien, entonces la insuficiencia aórtica pues va a consistir en la incompetencia de la válvula aórtica para su cierre adecuado en la diástole. En otras palabras, cuando las válvulas sigmoideas aórticas no coaptan o no se juntan adecuadamente en el momento del cierre, la sangre va a regresar de la aorta al ventrículo izquierdo debido pues al gradiente de presión entre el vaso y la cavidad ventricular en la diástole. Vamos a encontrar 6 diferentes etiologías. La primera es cuando la insuficiencia aórtica se acompaña de la valvulopatía mitral. Se sospecha pues de una etiología reumática que regularmente es la causa más frecuente y pues en pocos casos puede quedar con secuela única sin lesión mitral agregada. La segunda etiología es cuando aparece aislada en los niños o en jóvenes. Aquí la vamos a dividir en congénitas y se acompaña de el chasquido protosistólico. Se puede pensar en una aorta bicúspide, lo que ya pues nos decía el doctor, que es de 2 valvas cuando lo normal tendría que ser de 3. Bueno, también buscar estigmas de enfermedades hereditarias de tejido conectivo, como pues puede ser la enfermedad de Marfan, más todavía si se acompaña de un aneurisma de la aorta ascendente. Y un prolapso valvular, que es cuando pues estas aletas valvulares o las valvas pues no cierran correctamente. La tercera etiología va a aparecer aislada en sujetos mayores de 40 años. Se puede investigar sífilis, pero en la actualidad pues se considera poco común
o una etiología muy rara. La cuarta etiología pues se ha descrito en forma aislada, acompañado a la artritis reumatoide o espondilitis anquilosante y síndrome de Reiter, que pues son procesos inflamatorios que pueden afectar también al corazón y a las válvulas. Y como quinta etiología, la endocarditis infecciosa, que puede causar insuficiencia aórtica, especialmente cuando complica la aorta bicúspide. Y la sexta etiología es una insuficiencia aórtica funcional que puede verse en pacientes con elevación de la presión arterial, pero puede desaparecer al normalizarse las cifras tensionales. Y otra bibliografía nos divide las causas dependiendo del sitio de afección, que se divide en valvular y de raíz y anillo aórtico. En la valvular, pues, se va a deber a un trastorno anatómico que puede deberse, pues, a una aorta bicúspide, una degeneración aterosclerosa, una cardiopatía reumática, que esté relacionada con una comunicación interventricular y enfermedades reumatológicas y endocarditis. Y para la raíz y anillo aórtico, pues sería el resultado de una alteración geométrica en el anillo valvular o de la raíz aórtica, que puede ser secundaria a ectasia anuloaórtica, que es cuando el anillo aórtico queda muy dilatado, una dilatación idiopática, el síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, que estos pues van a ser afecciones de tejido conectivo, o una disección aórtica. La siguiente, por favor. Hablando de la fisiopatología, pues la regurgitación aórtica se va a constituir en una sobrecarga volumétrica para el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, es usual la dilatación de dicha cavidad. El aumento del radio de la cavidad ventricular va seguido de una hipertrofia compensadora, lo cual va a permitir que tanto el grosor y el radio se mantengan constantes. Con este mecanismo, el corazón realiza un mayor trabajo, o sea que desplaza una mayor cantidad de sangre, pero esto lo va a hacer sin aumentar su consumo de oxígeno. Es por ello que la insuficiencia aórtica puede ser tolerada pues, por largo tiempo. Generalmente, pues esta valvulopatía no produce síntomas y la aparición de la insuficiencia cardíaca se hace evidente cuando el ventrículo izquierdo va a ser vencido por la sobrecarga diastólica. Dicho de otra forma, es cuando la hipertrofia deja de ser suficiente como mecanismo compensador, cuando la hipertrofia adecuada se torna inadecuada, que hace que pues, estos síntomas aparezcan tardíamente y serían de muy mal pronóstico para el enfermo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse una imagen con diferentes tipos de insuficiencia aórtica y cómo se pueden presentar, en donde la imagen con la letra A nos muestra las condiciones normales, un volumen latido de 100 centímetros cúbicos, un volumen diastólico de 150 centímetros cúbicos, un volumen sistólico final de 50 centímetros cúbicos, una FEBI de 0.67 y la presión diastólica final del ventrículo izquierdo de 10 milímetros de mercurio. En la B es una insuficiencia aórtica aguda grave. El volumen latido va a estar disminuido por la fracción regurgitante en 60 centímetros cúbicos y la presión diastólica final del ventrículo izquierdo va a aumentar hasta los 50 milímetros de mercurio. En la C es una insuficiencia aórtica crónica compensada. Aquí hay un incremento del volumen diastólico final que llegaría hasta los 250 centímetros cúbicos como mecanismo de adaptación secundario a la hipertrofia ventricular excéntrica y por lo tanto el volumen sistólico total, el volumen latido aumentan. La sobrecarga de volumen va a ser tolerada y la presión diastólica final del ventrículo izquierdo se va a normalizar al igual que el volumen sistólico final. En la D es una insuficiencia aórtica crónica descompensada.
en donde se incrementa el volumen sistólico final hasta los 150 centímetros cúbicos, mientras que la FEBI y el volumen latido van a disminuir. Se dilata la cavidad ventricular y se incrementa la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Y en la E es un caso después de la cirugía, donde disminuye el volumen diastólico final y la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. De igual forma, aunque en menor grado, también el volumen sistólico final. Hay una reducción de la FEBI en comparación, bueno, esta reducción de la FEBI va a estar en comparación con la insuficiencia aórtica descompensada, pero pues a pesar de ello se logra incrementar y mantener un volumen latido adecuado. La siguiente, por favor. Aquí la auscultación se recomienda con el paciente sentado y con inclinación hacia adelante. Esto se hace en aspiración y se detecta un soplo diastólico en el foco accesorio. Este soplo comienza en el momento del cierre valvular aórtico y la duración guarda relación con la insuficiencia. Las insuficiencias de grado ligero tienen un soplo protodiastólico y las insuficiencias graves se extienden hacia la mesodiástole y también pueden ser holodiastólicos. Este soplo es de carácter decreciente y comienza con mayor intensidad y decrece conforme la diástole continúa. Y así se escucha. Ok, este es decreciendo, ¿no? Decreciendo, y el de la estenosis aórtica es increciendo, o sea, se va incrementando y este se va disminuyendo. Samuel, ¿dónde se ausculta este soplo? Nos mencionaron que va a ser en el foco accesorio, doctor. ¿Dónde está ese foco accesorio? El foco accesorio era el que se encontraba entre el segundo y el tercer, no es cierto, entre el segundo y el cuarto foco de auscultación. El que iba a estar ahí que como tal la bibliografía recomienda que se coloque en medio de esos dos. Estás hablando del electrocardiograma. ¿Dónde, Karen? Es en el tercer espacio intercostal, borde esternal izquierdo. Ok, está definido, ¿no? Otra vez lo mismo, o sea, ni siquiera volvemos a leer dónde están los focos ahora. Bueno, entonces es diastólico, ¿no? Esta es la diferencia. Ok, ponlo otra vez que se escuche. Ok, continúa entonces. Y dentro del cuadro clínico, pues los síntomas que se llegan a presentar en la insuficiencia aórtica aguda es disnea, pero regularmente pues puede llevar al paciente rápidamente a un edema pulmonar y pues por consiguiente a una falla cardíaca irreversible. En la insuficiencia cardíaca crónica, pues el paciente puede estar asintomático por un largo tiempo, pero dentro de los síntomas que se pueden presentar serían disnea de esfuerzo, ortopnea y disnea paroxística nocturna. Ahora, lo que sí van a estar presentes van a ser los signos y se dividen en centrales y periféricos. Los centrales, en el primero, pues un ápex desplazado por debajo del quinto espacio intercostal izquierdo, va a ser amplio y se va a palpar como si un globo se inflara en la palma de la mano, que esto se conoce como choque en cúpula de Barth, por la dilatación que va a tener el ventrículo izquierdo secundario pues a la sobrecarga diastólica. A la auscultación, pues un soplo diastólico en el foco accesorio aórtico, que generalmente va a ser un soplo suave, aspirativo, que se va a irradiar hasta el ápex. Y en la insuficiencia aórtica importante, pues es usual auscultar un retumbo funcional en el ápex que se conoce como retumbo de Austin Flint, sin que exista pues una lesión orgánica de la válvula mitral.
Y para los signos periféricos, pues vamos a tener un aumento de la presión diferencial. La válvula aórtica insuficiente permite la regurgitación hacia el ventrículo izquierdo, por lo cual la presión diastólica aórtica disminuye progresivamente hasta que se completa pues el llenado del ventrículo izquierdo. También está el pulso saltón, pulso Seyer, colapsante o signo de Corrigan, que es debido pues al aumento de la presión diferencial, como sucede pues en diversos signos periféricos, que también aparece el signo de Muset, signo de Müller, signo de Quincke, el doble soplo de pistolazo de Duroxies o el signo de Hill, que pues ahorita les digo en qué consiste cada uno. Y un pulso bisferiens en la insuficiencia aórtica importante, pues produce un pulso con doble levantamiento. Perdona que te interrumpa, amiga. El doctor ya se desconectó. Me acaba de decir que continuamos el viernes la clase. Sin cara, Samuel, por favor. Que tú le dijiste.